Miren, el tema que vamos a ver hoy es interfaces. Muy bien. Les voy a pasar este link para que ustedes lean también del mismo manual, digamos, directamente el tema, ¿okay? Ya como parte de la documentación de C Sharp. ¿Ok? Entonces les di en el chat el link. ¿Ok? Ese después lo subo también a Classroom. Bueno, ¿qué es una interfaz? ¿Recuerdan? Hemos estado hablando nosotros de las clases abstractas, como esta clase que, pues como el nombre lo dice, es demasiado abstracta y nosotros no podemos crear objetos de ella y cosas de ese tipo. Pero un aspecto importante de una clase abstracta era que básicamente era como una especie de contrato, ¿no? Si yo tengo un método abstracto, tú forzosamente lo tienes que implementar. ¿Verdad? Ese es como todo el punto. Yo heredo una clase abstracta, pero sé que tengo la obligación de implementar pues los métodos abstractos. Esa básicamente era la idea. Ahora, también recordamos que cuando vimos que C Sharp no tenía herencia múltiple, nada más tú puedes heredar de una sola clase, ¿recuerdan? Estos dos conceptos, digamos que se unen aquí en una interfaz. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo quiero hacer polimorfismo, como vimos, para poder hacer polimorfismo, por ejemplo, tener varios objetos de distintas clases que todos tengan el método dibuja. ¿Qué pasaba? Tenemos que estar obligados a que forzosamente tenemos que heredar de la clase figura para que pueda funcionar el polimorfismo. ¿Ok? Como que el polimorfismo se centraba en la herencia. Ahora, hay algunos casos donde clases de diferentes tipos, por ejemplo, o sea, que tienen diferentes jerarquías de clases, queremos a veces tratarlas como un mismo tipo. Por ejemplo, un documento, hay muchos tipos de documento y si yo quiero que todos se compriman, probablemente los objetos no hereden de la misma clase y yo quiero que todos tengan esa funcionalidad. Para eso son las clases, las interfaces. Las interfaces lo que son contratos, véanlos así. ¿Okay? Una interfaz es un contrato. ¿Y yo a qué me comprometo? A implementar todos los métodos que se especifican dentro de la interfaz. ¿Okay? Esa es la definición de interfaz. Es un contrato. Se fijan aquí mismo lo dice. Una interfaz define un contrato. ¿Okay? Cualquiera que, ahora cuidado, no se dice herede, ahora se dice cualquiera que implemente esta interfaz debe forzosamente de implementar aquí hablamos de manera general, todos los miembros definidos en la interfaz. ¿Qué tipo de miembros puede tener una interfaz? Aquí lo vemos más adelante. Una interfaz puede tener métodos, así lo podemos pensar ahorita de manera básica. Va a tener una lista de métodos que todas las clases que implementen esa interfaz lo deben de implementar. ¿Ok? Aquí en este caso también se mencionan otros tipos, por ejemplo, indizadores. Los indizadores, podemos ir a verlos. Los indizadores son también un tipo de sobrecargado. ¿Se acuerdan que vimos este tema de sobrecargado de métodos? Pero aquí lo que sobrecargamos es el acceso, digamos, a características por medio de un índice. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo una clase que se llame registro de temperatura e internamente tengo un arreglo de varias temperaturas y yo quiero poder leer simplemente poniendo el nombre del objeto, corchetes y un valor directamente. Pues esto lo hago sobrecargando, le voy a decir ahorita entre comillas, sobrecargando el indexador, que es la manera que esto se está haciendo aquí. Ahora, nosotros no hemos visto todavía formalmente propiedades, ¿verdad? Sí, ¿saben Mm, qué es una propiedad? no. No, ¿verdad? Es que eso no lo hemos visto. Ahorita lo vamos a ver, ya es importante ya verlo. Una propiedad, vamos a suponer que yo tengo una clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos
los miembros privados o nuestros atributos privados. Por ejemplo, en este caso tengo, si lo alcanzan a ver bien, si no para hacer un poquito más grande. No, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que yo tengo un dato privado. Le voy a poner aquí, por ejemplo, mes. Y nosotros lo que hacíamos siempre es hacer un método get, por ejemplo, get mes y set mes. ¿Y qué es lo que hacían estos métodos? Lo que hacen es simplemente modificar este dato privado, ¿verdad? Ahora, en C#, como esto también es pues bien clásico, siempre lo tenemos que estar haciendo get y set. Pues lo que hicieron ellos es definir un concepto que es la propiedad. Y básicamente, ¿qué es una propiedad? Es como un alias. Vamos a suponer así. Por ejemplo, aquí si se fijan, el dato privado está con guión bajito y luego es mes. Y este que es público es del mismo tipo, pero se llama mes con mayúscula. Entonces, básicamente, cuando los usuarios quieran modificar o leer internamente este mes, que es privado, lo van a hacer por medio de la propiedad, que si se fijan es básicamente un nombre de un atributo, ¿verdad? Pero que ahora es público y define un bloque de código donde puede haber dos secciones. Estas secciones no necesariamente tienen que estar siempre get y set. Podríamos hacer nosotros una propiedad que nada más fuera de lectura y que sea get. O en este caso, y es lo más normal, que tengamos ambos, get y set. Básicamente la sintaxis es, yo pongo set o get y después tengo un bloquecito de código. La variable privada aquí dentro de estos métodos, pues sí la podemos leer. Por ejemplo, si yo quiero modificar un valor, pero pues ya saben, los meses en este caso deben de ir de aquí como está, de 1 a 12, ¿verdad? Se fijan aquí, se hace esta validación. El valor que le van a asignar los usuarios, digamos el que iría como parámetro si hubiéramos hecho el método de set, se va a llamar value. No lo tenemos que declarar ni nada, ya es parte del lenguaje. ¿Okay? Es una palabra reservada. Value va a tener el valor, que sería el parámetro al que queremos nosotros asignar, el valor que queremos nosotros asignar a nuestro dato privado. Entonces, aquí en este caso lo que yo tengo que hacer es que el valor válido, que sea válido, pues de entre 1 y 12. Y si es así, le asigno value al mes privado, ¿verdad? Esto es para modificar el valor. Pero ahora si yo lo quiero leer, pues es bien fácil. Nada más pondría aquí get, llavecitas, y aquí return month, ¿verdad? Casi siempre hacemos eso nosotros. Ponemos set y tomamos como parámetro y lo asignamos. Get, pues return el valor. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos hecho muchísimas veces. Ahora, aquí, como se acuerdan, esta nueva sintaxis, que es como para ahorrarnos tiempo, más funcional, lo que hacemos es ponemos lo que sería como una flechita con el igual y mayor que, y simplemente, acuérdense, esto es como si fuera un return. Regresamos el mes. Y de esta manera ya hacemos una propiedad. Las propiedades también hay como versiones sencillitas para poderlas leer básicamente. Por ejemplo, aquí está de una manera muy sencillita, o sea, incluso sin tanta sintaxis o sin tantas líneas, más compacta, podemos ponerlo simplemente así. Ok, también. Esa es una propiedad. Okay. Ahora, ya cuando lo interesante es que ya que la utilizamos, por ejemplo, aquí también tenemos get y set. Lo suave es que el usuario ya no necesita ejecutar un método. Por ejemplo, si pone person.name igual a Joe, internamente esto manda a llamar a la propiedad y se guarda. ¿Se acuerdan? Aquí está, miren, la clase persona con nombre privado y después su propiedad. Ahora, cuando yo hago esto, Joe igual a .name, digamos que Joe se viene aquí. Y como ahorita es un set, porque se está asignando Joe a name, en value va a estar Joe, en la cadena Joe se guarda en el nombre.
Y cuando lo leo, como en este caso, pues simplemente se regresa el valor privado en name. ¿Ok? Y así ya no, el usuario pues no tiene que andar batallando con paréntesis y mandando parámetros y regresando. Ahora, ¿por qué no habíamos visto esto de propiedades si esto pues se utiliza bastante? Porque esto es algo que no está en todos los lenguajes de programación. ¿Okay? No todos tienen este concepto de propiedades así como C#. Entonces yo quería dejarlo un poquito más libre para que se acostumbraran a tener un método get y tener un método set. Pero ya sabiendo esto de las propiedades, pues está fácil, digamos, y es simplemente pues escribir más código y ya cada que tengamos nosotros propiedades privadas, pues podemos hacer sus propiedades. Hay otra manera más compacta todavía de hacer una propiedad. Déjenme ver si está aquí aquí está, miren. En este caso, por ejemplo, este dato lo pongo aquí público y ya simplemente nada más pongo entre llaves get, punto y coma, set, punto y coma, y digamos que aquí ya se va a hacer una propiedad que la genera el compilador, de tal manera que ya esto puede ser una forma básica de definirlo. Acuérdense, aquí también, en este caso son abstractos, ¿verdad? Entonces aquí, forzosamente, todos los que hereden tienen que implementar la interfaz. Ok. ¿Alguna pregunta de esto de interfaces? No. No, ahorita lo vamos a... Perdón, de interfaces, de propiedades. Todavía no vemos interfaces muy bien. ¿Pero alguna pregunta de propiedades? No. No, ahorita lo practicamos. Bueno, pero aquí Ujú. está, también lo pueden ver. Nosotros nada más vamos a ver métodos y tal vez propiedades, pero ahorita simplemente vamos a utilizar métodos en nuestras interfaces. ¿Ok? Muy bien. Ahora, bueno, vamos a hacer una interfaz. ¿Ok? Voy a hacer un proyecto donde lo vamos a utilizar. ¿Ok? Para que vean cómo se utiliza ya en programación. Bueno, entonces vamos a irnos a la consola y vamos a hacer un proyecto. Code. No, primero hay que hacer el proyecto. .NET New Console-O Inter le voy a poner. Voy a cambiar ahí. Listo. Muy bien. ¿Alcanzan a ver bien aquí el código? Lo voy a poner claro para que... Lo voy a poner claro para que se vea mejor, creo yo. Ok. Bueno, tenemos aquí un programa. Voy a hacer una interfaz, miren. Ok, me voy a venir para acá y aquí vamos a hacer una interfaz. Por ejemplo, vamos a suponer que teníamos nuestra clase aquella de músicos, ¿se acuerdan? Entonces voy a hacer una interfaz. Voy a hacer primero la clase músico. Okay, clase músico. Es muy sencillo, inclusive puede ser abstracta si quisiera. Lo voy a hacer así, no va a ser abstracta. Y simplemente un músico va a tener nombre. Okay, y va a ser, en este caso lo voy a hacer privado. Vamos a hacer también lo de una propiedad. Public string nombre. Perdón, private string nombre. Fíjense, lo voy a poner así también como en el ejercicio.
¿Okay? Con un guioncito bajo. Con eso vamos a ponerlo lo privado. Y ahora aquí voy a hacer la interfaz. La interfaz va a ser pública y se va a llamar también nombre, pero con mayúscula. Miren, a ver, vamos a ver aquí. Show fixes. Déjame ver si aquí. Encapsulate. No. Es que hay algunos que probablemente métodos de ayuda que también pueden hacer una propiedad privada que le hagan una interfaz directamente. Ah, miren, aquí. Incluso lo voy a dejar que lo hagan automáticamente. Lo pongo aquí, como es un dato privado, lo pongo aquí, encapsula, utilizando una propiedad. Ok. ¿Se fijan cómo ya me generó esto? En el formato corto. Public string nombre. A mí me gusta más verlo así para que se vea el get y el set. Okay. Y ya. ¿Qué hace get? Me regresa el nombre privado. ¿Y qué hace set? Toma el valor y se lo asigna. Okay. Recuerden, aquí estamos utilizando la notación compacta, pero también lo pude haber hecho a la antigüita. A ver, vamos a hacer, es la antigüita. Get. En este caso, tengo que abrir llaves, cerrar llaves y poner aquí return. Ok, aquí, esa es la antigüita. Y el otro, set, pues tengo que poner también llaves. Y luego nombre igual a value también. Y cierro las llaves. Okay. Esas son equivalentes al anterior. Okay, son dos maneras de hacerlo. Ok, todos los músicos van a afinar, a saludar, ¿se acuerdan? Entonces voy a hacer el método public. Mejor voy a hacer la clase abstracta. Abstract músico, public, void, afina. Y ya, no tengo que implementarlo, ¿se acuerdan? Porque es un método abstracto. Ok, public, void, afina. Ah, miren, aquí me está regañando, me dice, hey, tiene que declarar un método porque no está marcado como abstracto, se me había olvidado ponerle abstract. Ok, ahora voy a hacer nada más rapidín, vamos a hacer una clase bajista, hereda de músico, ¿verdad? Y forzosamente tengo que implementar el afina. Vengo aquí, implement abstract class para hacerlo más rápido. Y aquí está, public override void afina. Y aquí nada más le voy a poner que imprima ahí en la consola, console.writeLine. Vamos a suponer, le voy a poner afinando su bajo. Y lo voy a poner así nada más. Aquí miren, algo importante, cuando yo voy a utilizar nombre, aquí podría utilizar tanto, fíjense que nombre no, porque como no me acordaba o no me había decidido a heredar, acuérdense que esto lo tengo que poner protected. ¿Okay? Pero yo lo puedo leer el nombre de dos maneras. Una así con el subguión, o si quiero también puedo utilizar aquí la propiedad. ¿Okay? Entonces aquí podría tanto ponerle así, nombre, o como ponerle nombre. ¿Okay? No sé, a veces podríamos querer cambiar el nombre de la propiedad, entonces en ese caso podemos mejor siempre utilizar la parte
la parte privada para estar más seguros. Acuérdense, ese es como un alias. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Todos les queda claro lo que estamos haciendo? Sí, sí. Sí. Muy bien. Tuve que poner afina porque forzosamente me vi obligado porque el nombre, ¿verdad? Perdón, porque afina era abstracto. Entonces, pues no lo requiero. ¿Ok? Acuérdense también, si hago un constructor, vamos a hacer un constructor. Aquí estamos medio recordando lo que ya habíamos visto. Public, el constructor de músico. Pues normalmente pues voy a inicializarlo con un nombre. Le voy a poner así string n. Y aquí también tengo que ponerle, también aquí puedo utilizar nombre igual a n. Cuando hago eso, también lo tengo que hacer en la clase derivada, en todas las clases derivadas. Entonces hay que hacerlo aquí también, public bajista, y simplemente voy a tomar un string n y se lo voy a pasar al constructor de arriba. Me faltaron los dos puntitos y aquí nada más pongo el cuerpo, pero no ocupo hacer nada, ¿verdad? Porque ahorita no le agregué todavía lo de bajo. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora vamos a suponer que ya tengo mis clases y todo, y de repente hay algunos bajistas o algunos músicos que también pueden tener otra actividad distinta. Por ejemplo, vamos a suponer, tal vez no sé si han visto algunos músicos que de repente, vamos a suponer que son actores, también actúan por algo, salen en películas y cosas así, como, no sé, pues Will Smith, no sé si podría ser músico, pero vamos a suponer Will Smith, pues también es actor. Entonces tal vez yo piense, pues voy a hacer la clase actor y ahí voy a tener el método actúa. Pero ¿qué problema tendría eso? Si yo quiero tener un bajista, en este caso incluso un bajista, que también sea actor y que tenga el método de actuar. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo? ¿Lo repito otra vez? Vamos a suponer que yo ahora acá tengo una clase. Voy a poner aquí también una clase abstracta. Abstract class actor. ¿Okay? Y el actor pues va a tener un método abstracto. Public abstract. Le voy a poner void actúa. ¿Verdad? Digamos que también, yo quiero que este bajista, además de ser músico, también sea actor para que tenga este método de actuar. ¿Okay? De que él puede actuar. Ahora, aquí la respuesta podría ser, bueno, pues muy fácil, que el bajista herede, ¿verdad? De actor. Pero ¿se podrá hacer eso? ¿Se podrá heredar? No, porque dijo que la herencia múltiple no se puede en C. Ajá, a ver, lo vamos a intentar. Voy a poner aquí músico y también va a ser actor. Listo, pero aquí nos marca error. No puede tener múltiples clases base, es decir, no se permite, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si mejor, en lugar de que esta sea una clase, le ponemos que esta va a ser la interfaz? ¿Okay? Aquí le vamos a poner interface. Así. Interfase actor. ¿Ok? Para empezar, las interfaces cambian, pero imagínense que también es como una clase abstracta en el sentido de que los métodos abstractos obligatoriamente los deben de implementar. Pero como es una interfaz, aquí no van lo de public, ¿verdad? Ni abstract. Simplemente se pone así. El tipo de dato que regresa, el nombre del método con sus parámetros si tuviera y punto y coma. Y es todo. ¿Ok? Y a las interfaces, por convención, se les pone siempre la letra I mayúscula al principio.
¿Ok? Interfaz y actor. ¿Ok? Y normalmente también tienen un nombre más por ejemplo, en el ejercicio que estábamos viendo, fíjense que aquí sí está y punto, pero a veces se le pone ordenable, clasificable, se les ponen nombres de este tipo. ¿Okay? Más adelantito vamos a ver algún ejemplo. Ok, una interfaz se declara así, interface, luego y el nombre que le queramos dar a la interfaz, y en el bloque se van a poner una lista de métodos, ¿verdad? Sin ponerle public, ¿verdad? Son simplemente métodos sin cuerpo, así como en las clases abstractas. Y aquí podemos poner todo lo que queramos que haga un actor, ¿no? Pues debe de actuar, debe de ensayar. Aquí le ponemos todo lo que queramos. No, pues que también debe de decirnos cuántos premios Oscar tiene o cuántos premios. Entonces aquí le voy a poner en lugar de void, le voy a poner int get premios. Ponemos todo lo que queramos. ¿Me explico? ¿Y qué pasa? Que ahora un bajista sí puede heredar nada más de una clase, pero puede implementar las interfaces que quiera. Entonces yo aquí puedo poner y actor. ¿Se fijan cómo están todas estas interfaces de aquí? Hay que convertir. Ese es el tipo de nombre que vemos mucho. Comparable, convertible, clonable. Y hay muchas, ¿por qué? Porque el mismo el mismo C Sharp en su biblioteca tiene muchísimos interfaces. Entonces, como aquí yo estoy utilizando System, todas estas interfaces vienen ya en System. Ok, entonces voy a poner y actor. Y aquí, como antes, me debe de regañar porque no he implementado todos. No está ni actúa, ni ensayar, ni get premios. Tengo que implementarlos. A ver, le puedo decir, ok, implementa la interfaz. Y pum, ya pone todos los métodos. Y ya, aunque no hacen nada, y pues hasta me van a marcar error, se fijan cómo ya no hay problema, ya está. Bajista implementa la interfaz actor. Yo puedo poner acá otra interfaz, interface. Y esta interface le voy a poner y otra interfaz, por ejemplo. Y vamos a suponer que yo quiero que todos los... Esta interfaz le vamos a poner, por ejemplo, y país. Que todos los tienen que tener su país de origen. O nacionalidad le podría poner. Nacionalidad. Pues todos los que tengan nacionalidad deben de poder tener el método void. ¿Qué país eres? String país. Okay. Y probablemente tengan una propiedad. Entonces aquí podríamos poner la propiedad. Le podría poner string país. No, nacionalidad. Set punto y coma, set punto y coma. Ok, entonces si yo vengo para acá, ok, mi bajista también va a tener su nacionalidad. Pues sí, nacionalidad. Ahora, ¿qué me va a decir? Hey, no implementa esto y no implementa otro. Ok, pues a ver. Tenemos que implementarlo. Aquí ya no nos lo tenemos que escribir nosotros. No me dio, si se fijan, le pongo aquí. A ver si así. Ok, implementamos la interfaz. Y ya, si se fijan, hizo la propiedad, esta, y la propiedad país. Vean también cómo se ordena, ¿verdad? En orden alfabético los métodos. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí de esto de interfaces? ¿Cuándo
decidir hacer una interfaz y cuándo implementar directamente el método en la clase principal, en la clase que Ok. vamos a heredar? Muy buena pregunta. Eh, Antes de pasar a eso, es que realmente ese es como el tema que sigue. Pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ya de, digamos, de la sintaxis o algo. Profe, bueno, no es exactamente el tema, pero ¿cómo Ujú, hace? Ya ve el foquito que le sale y que genera solo el código de cada sí. uno. Ujú. ¿Cómo Ese lo es, puso? ese es el plugin. Cuando ustedes crean su proyecto, a veces les aparece que si quieren bajar como el IntelliSense, que es una, como una ayuda, ese lo pueden instalar aquí. Miren, yo tengo este. Ese lo hace este. ¿Ok? C Sharp para Visual Studio Core. Este revisen que lo tienen. ¿Ok? El que lo hace es este OmniSharp, pero es una extensión que agregamos. Entonces, si no les aparece esto de cero referencias y eso, revisen que está este instalado y búsquenlo aquí, C Sharp, e instalen este. ¿Ok? Ese es el que hace eso. Gracias, ¿Alguna profe. otra pregunta? De hecho, a mí no me gusta mucho que me diga las referencias y también para la otra clase les digo cómo quitarlo, ¿sí? Para que no les esté apareciendo esto. Ok, ¿alguna otra pregunta les decía? ¿Solo se pueden declarar propiedades, no se pueden declarar atributos en las interfaces? Ajá, solamente propiedades. ¿Por qué? Porque imaginemos que son métodos nada más. O sea, en la mayoría de los lenguajes son métodos, siempre, métodos, métodos. Entonces no puede haber atributos, cuidado, ¿eh? Yo no puedo poner aquí, por ejemplo, int apellido. No puedo tener eso. ¿Okay? No puede haber propiedades. Esa es una propiedad. Y por lo tanto, debe marcarme error, aunque lo raro es que no me está marcando nada. A ver, déjenme ver. Ya es en la clase abstracta. Sí, sí, perdón, sí. Ya dije, ay, ¿qué pasó? Aquí, por ejemplo, acá el actor, no, pues los actores son muy famosos, tienen que tener apellidos. No puede haber propiedad, pues campos, como le decíamos en C Sharp, ¿ok? No puede tener campos, instance fields. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente todos son métodos. Si se fijan, una propiedad es básicamente un método también. ¿Ok? El get y el set. Entonces puede haber métodos, propiedades, indexadores y eventos. Solo que eventos no lo vamos a ver en este curso. Por lo tanto, nosotros ahorita para este curso nada más vamos a utilizar métodos y propiedades. ¿Ok? Entonces, digamos que ahorita aprendimos lo básico de cómo declarar una interfaz y cómo, ya cuando la declaro, realmente el uso es cuando haya otras clases que implementen la interfaz. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, ahora, ¿para qué nos puede servir una interfaz? ¿Para qué nos puede servir una interfaz? Ahorita para digamos, el uso de la interfaz voy a hacer otro proyecto. ¿Ok? Porque si no voy a borrar mucho aquí y tal vez quieran ustedes practicar. O bueno, del video, como lo estamos grabando, de ahí lo ven. Voy a editar todo esto para dejarlo bien compactito como íbamos simplemente con mi clase abstracta de músico. Es más, no, es que quiero para que se entienda bien el ejemplo, lo voy a borrar todo esto. Que voy a hacer una clase bien sencillita. Ok, aquí regresamos a cero. Okay. Vamos a suponer que yo creo mi clase usuario que hemos hecho muchas veces. Okay. Y la clase usuario, ahora sí ya voy a empezar a usar propiedades. Tiene nombre y correo electrónico, ¿se acuerdan? Voy a poner los privados, private, string, nombre. Esa es una manera compactita de hacer el get y set.
Pero la desventaja de esto es que cuando, digamos que aquí me implementa el get y el set más básicos. Pero si yo quiero hacer algo más sofisticado, tengo que venir y borrar esto y volverlo a implementar ahora sí con nombre privado y el nombre público y ya hacer todo como lo vimos hasta ahorita. ¿Okay? Entonces, este solamente cuando estén haciendo ejercicios o algo que saben que nunca va a cambiar y simplemente va a ser get y set como siempre, lo pueden dejar así. ¿Okay? Entonces voy a dejar de manera compacta, le vamos a llamar a esto, a esta propiedad de nombre y la de apellido. Perdón, la de correo lo voy a hacer acá. Private lo voy a hacer como siempre. String, correo. ¿Okay? Y aquí voy a hacer la propiedad. Public. String. Tiene que ser siempre del mismo tipo, ¿eh? Public y string. Y aquí ya correo, lo voy a poner así en mayúsculas. O bueno, correo con minúscula. Correo. Ok. Get. Correo. Set. Creo que no lleva coma aquí. Set. Correo. Igual a vale. Correo. Okay. Muy bien, ya tengo mis dos propiedades. Ahora, tengo ahí mis usuarios, nombre, correo y un constructor. Vamos a hacer clásico constructor. Public, a ver, déjame ver. Ay, es que ahorita no quiero escribir mucho, se fijan, por eso estoy buscando ayuda. Así que vamos a venirnos para acá y generar el constructor. Ok, bueno, es el constructor básico, pero ya no escribí tanto. String n, string c. Y nombre igual a correo, perdón, igual a nombre y correo igual a c. Bueno, ya tengo aquí mi clase. Ahora, aquí viene el problema. Voy a poner aquí using system.collections.generic. Vamos a hacer una lista de usuarios como lo hemos hecho. Ok, pues list usuario. Vamos a poner usuarios igual a new list usuario. Acuérdense que es un constructor. Y aquí voy a agregar algunos usuarios. Usuarios.add new usuario. Por ejemplo, arroba email.com. Ahí agregué un usuario. Vamos a agregar unos 4. Aquí vamos a poner a Tom. Y a Jim. Y al final otro usuario a Ana. Ahora, aquí viene la pregunta. Usuarios es una lista. ¿Qué pasa si yo hago usuarios punto
sort. O sea, yo quiero ordenarlos. ¿Okay? Usuarios.sort. Y simplemente lo hago de esta manera. A ver, vamos a ver si funciona. Los va a ordenar, a ver si es cierto. Y ya vamos a verificar a ver si los ordenó. For each usuario in usuarios, vamos a imprimir el nombre. U.nombre. A ver, ¿dónde está el nombre? Correo. ¿Se fijan? Está nada más el correo. Por ese privado, profe. El nombre ese lo tengo privado. Ok. Sí, aquí lo tengo que poner public. Ok, public. Entonces, listo. Correo. Pero no quería el correo, quería el nombre. Voy a correr el programa. Vamos a ver qué pasa. Lo guardo. Aquí en la terminal lo vamos a ejecutar. Profe, le faltó el ¿Qué punto creen y que coma, pase? ¿no? ¿Qué creen que pase? Antes de ejecutarlo. ¿Creen que falle o que sí lo ordene? Falta un punto y coma en el for each. Bueno, sí es cierto. Me faltó. Ok. ¿Y qué creen que pase? Vamos a correrlo. Ay, Creo que marcaba error, porque una vez ya lo intenté y marcaba error que no los podía acomodar, algo así. sí, porque acuérdense que lo que tiene que hacer para ordenarlos, los tiene que comparar. ¿Cuál es mayor? ¿Pam o Tom? Okay, ¿cómo los vamos a ordenar? Acuérdense, no está sobrecargado el operador mayor que, igual. ¿Sí me explico? Para que se pueda hacer la comparación internamente. Entonces, debe de fallar. En otros lenguajes asume una forma para evaluarlos, pero aquí no va a saber comparar un usuario con otro. Por lo tanto, debería de fallar. Y nos dice, pero vean el error, ¿eh? Vean el error. Aquí está la pista. ¿Qué dice el error? Dice, no se pueden comparar dos elementos en el arreglo, ¿verdad? Pero después dice, como que nos da una pista, nos dice, por lo menos un objeto debe de implementar y comparable. ¿Ok? Cuidado, ahí está un uso probable. Dice, por lo menos para que esto pudiera funcionar, uno de los objetos debe de implementar la interfaz y comparable. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a implementar y comparable para que funcione. Ok, entonces aquí lo que nos están diciendo, que aquí la clase usuario debe de heredar, en este caso no heredar, obviamente, implementar la clase la interfaz y comparable. Y comparable. ¿Okay? Y como vemos, pone todo en rojo. ¿Por qué? Porque no es coma, es dos puntitos. Pero ya que lo ponemos, nos dice, hey, pues no estás implementando y comparable. ¿Cómo sabemos cómo implementar y comparable? Entonces aquí, cuidado, en estos casos tenemos que ir a ver cuáles son los métodos. O sea, yo le podría poner aquí, implementa la interfaz y automáticamente va a ir y me va a implementar los métodos que necesito. Pero cuidado, probablemente estos métodos deben de hacer algo que yo no sé. Entonces aquí siempre tenemos que ir a la documentación. Ok, tenemos que ir aquí, a la implementación a la documentación. Y así simplemente le voy a poner, ¿okay? Y comparable. Ok, hay varios, si se fijan, está y comparable y también hay y comparable, pero como si fuera algo que todavía no hemos visto este tema, pero lo recordamos, ¿verdad? De las listas. Hay dos tipos. Vamos a ver este, y comparable interfaz. ¿Okay? Y dice, bueno, aquí ya viene con ejemplos, pero dice,
Y comparable siempre ocupa que implementes el método compareTo. Okay, dice, se muestra la implementación de comparable y el método compareTo necesario. ¿Por qué? Porque forzosamente yo tengo que implementar el compareTo, este método que está aquí. Okay. Voy a irme aquí para ver la documentación, cómo funciona este compareTo. Y veo que es un método que va a regresar un entero y comparas el método, digamos, en este caso, si yo lo implemento con la clase, en mi clase de usuario, lo debo comparar contra otro objeto, el que sea, ya sea usuario o un entero, contra cualquier otro objeto, y el entero, si es un valor menor que 0, significa que el objeto que estoy comparando es menor. Si es 0 es que es igual, y si es mayor es que es posterior. ¿Okay? Cuidado, muchos objetos implementan ya la interfaz compareTo. ¿Okay? Por ejemplo, ¿sí queda claro aquí este compareTo? El método es un método que yo debo de implementar que debe funcionar así. Me va a regresar un entero. Si el objeto con el que me quiero comparar es menor, voy antes que él, tiene que ser menor que 0. Si soy igual, tiene que ser 0. Y si soy mayor, es que sigo de ese objeto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hola. Sí. ¿Cómo sería la comparación de eso menor que 0 y mayor que 0? Ok. Vamos a implementarlo de esta manera. ¿Ok? Lo vamos a hacer. Entonces, yo forzosamente, es que yo lo que quería ver aquí en comparable con la interfaz es que me dijera qué métodos son los que tengo que implementar. Aquí en la documentación simplemente me dice, ok, tienes que hacer este compareTo. Ok, pues lo vamos a hacer. Y ya vi cómo más o menos funciona. Entonces vamos a hacerlo. Como no lo quiero escribir, aquí sí voy a pedir ayuda y le digo, implementame la interfaz esta. Vean cómo ya hizo el método int compareTo. ¿Está claro? Entonces vamos a suponer que yo quiero comparar, pero aquí tengo que pensar y decidir cómo voy a comparar a dos usuarios. Los puedo comparar como yo quiera. ¿Okay? Por ejemplo, los podría comparar por el correo, los podría comparar por el usuario. Si hubiera otros atributos, pensemos el ID del usuario. Yo voy a decidir cómo lo hago. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que yo ahorita quiero que se ordenen por nombre. Entonces para mí, cuando yo los compare, los voy a comparar simplemente por el nombre y ya. ¿Okay? Pero cuidado, aquí esto va a variar dependiendo del tipo de objeto que yo esté usando, ¿verdad? Pero el chiste es que aquí yo decido cómo los quiero comparar. Y ya digo, ok, los voy a comparar en este caso particular con la cadena. Entonces aquí lo que tendría que hacer es, primero, ver esto importante. El parámetro que toma el método compareTo es object, es un objeto muy general. Normalmente lo que hacemos con este objeto es convertirlo. Por ejemplo, si yo estoy comparando usuarios, lo debo de convertir o hacer el casting, que es algo que ya habíamos visto, con usuario. Entonces, lo primerito que tengo que hacer es, por ejemplo, poner usuario y hacer casting a él. Entonces, aquí está object. Y me vengo para acá. Y aquí, acuérdense, aquí ya puedo poner punto. Está al revés. Aquí es más bien usuario. ¿Se acuerdan? Y luego aquí ya le pongo el paréntesis. Y ya aquí yo voy a poder ver los atributos, pero pensando que es un usuario. Ya vean cómo ahora sí ya me sale nombre y correo. ¿Fijan? Entonces voy a comparar el nombre del objeto que recibo con mi nombre, con este nombre. Entonces podría poner algo así. If
Vamos a pensarlo así, ¿eh? If, y aquí ya utilizo alguna manera de comparación entre ellos. Ahorita lo voy a hacer como pseudocódigo porque no es tan fácil. Pero si este nombre es igual al nombre de este objeto, o sea, al nombre, si son iguales, entonces, ¿qué voy a hacer? Return 0. ¿Están de acuerdo? Else o else if. Else if. Y ya otra vez vuelvo a hacer la comparación. Ahora si es mayor que o menor que. ¿Están de acuerdo? Ahora, si es menor, voy a regresar -1 y si es mayor, 1. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. Aquí decido y ya dependiendo del valor que regrese, si son iguales, menores, otro. Pero realmente no tenemos que hacer todo esto. ¿Por qué? Porque las cadenas, o sea, el nombre ya tiene su compare to. Entonces lo que puedo hacer yo es más bien nombre punto. Se fijan que hay métodos, las cadenas ya tienen algunos métodos. Fíjense cómo aquí está siempre compare to. Siempre está aquí, lo que pasa es que nunca lo usamos. Compárate con el nombre, el objeto que está recibiendo. Entonces aquí vuelvo a hacer lo de compare to y aquí vuelvo a hacer lo de usuario obj, ¿verdad? Porque así es como llega este nombre. Punto nombre. Y lo que pasa es que son muchos paréntesis. Se vayan a confundir. Y eso es lo que regresamos. Ahorita se los explico más detalladamente. O sea, en lugar de yo tener que preocuparme por hacer el compare to, utilizo el compare to del nombre de este atributo que es cadena. Entonces le digo, ok, nombre. El nombre de este objeto, compárate con el nombre del objeto que están enviando aquí como parámetro. Y regrésame ese valor, que en este caso este compare to me va a regresar un entero, ya sea pues como quedamos. Pero ya con esto yo ya implementé la interfaz y comparable. Y aquí ya debe funcionar. Okay, a ver, lo vamos a probar. Ok, están Pam, Tom, Jim, Ana. Okay. Entonces, ok, lo vuelvo a correr. Aquí ya, no sé si lo alcanzan a ver. Se alcanzan a ver aquí Ana, Jim, Pam y Tom. Ya lo ordenó. ¿Se fijan? Entonces, las interfaces me sirven. Vamos a analizarlo. Las interfaces le sirvieron aquí a los que hicieron la clase list, ¿verdad? Imagínense que ustedes quieren hacer algo que tiene cierta funcionalidad muy suave, pero ustedes dicen, ok, si tú quieres aprovechar esta funcionalidad que yo te brindo, ¿verdad? Tienes forzosamente que pasarme un objeto que tenga todos estos métodos, porque yo los voy a utilizar para lo que yo quiero hacer. Entonces, ok, tú quieres ordenar sin necesidad de hacer mucho código. Ok, yo te implemento el método sort, pero ocupo que tú hagas algo también. ¿Se me explico? Véanlo así. Yo puedo darte toda esta funcionalidad muy suave, pero tú me tienes que asegurar de que tú tienes que hacer esta pequeña chamba para yo poderte ofrecer esta funcionalidad. O sea, aquí le tuvimos que decir, implementar mi clase usuario, la interfaz y comparable, lo hicimos para sacar provecho del método sort que nos brinda la clase list. Entonces, cuando yo quiera hacer algo así, pues lo puedo hacer y le digo a los usuarios, ok, nada más aquí implementame esta interfaz para poder trabajar. ¿Sí se fijan? Sí. Normalmente, ahora eso es lo normal, cuando ustedes ya quieran hacer alguna biblioteca de clases o algo así.
Normalmente nosotros vamos a estar del otro lado. Normalmente nosotros vamos a implementar interfaces para usar algo que nos ofrece, ya sea alguna biblioteca de clases o inclusive en la interfaz gráfica, algo, nosotros lo vamos a tener que implementar. ¿Ok? También ya más adelante, cuando hagan programas más sofisticados, hay algo que se llama patrones de diseño. En esos patrones de diseño también se implementan utilizando interfaces. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero ordenar o hacer cierta funcionalidad. Lo puedo hacer primero con una interfaz y después ya hago una clase que implemente la interfaz y ya esa es como más concreta. También lo podemos ver como algo muy abstracto, ¿ok? Pero no en el sentido de una clase abstracta de que son subtipos, sino como un comportamiento abstracto que deben de tener un grupo de objetos para permitirme a mí realizar algunas acciones. ¿Quedó claro? Sí, nada más para preguntarle si ahí nada más ahorita imprimir los nombres y si va a Sí. imprimir los correos, ¿cómo sería? Aquí podría ponerle, por Nada ejemplo, más un punto correo correo. también. Ajá. Sí. Ah, ok. Vean cómo correo, nombre lo dejó propiedad y correo también. Entonces ya le puedo poner así y ya los imprime. Ok, está bien. Ok. ¿Por qué? Porque acuérdense, lo que hizo fue ordenar a los objetos. Aquí lo importante es que, acuérdense, la lista es de usuarios. Por lo tanto, él cuando va a hacer la comparación está comparando un objeto usuario con otro. Y nosotros le estamos diciendo, hey, cuando los compares, realmente compara no todo el objeto, sino compara nada más el nombre. El nombre de uno, el nombre de otro. Vean cómo también, cuidado, sort compara utilizando el método de la interfaz. Quiere decir que el método sort tiene una manera de revisar si un objeto implementa una interfaz o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, este tema vamos a tener varias clases porque es, digamos que tiene más aspectos, sobre todo cuando ya lo vamos a usar como polimorfismo y eso, tiene más aspectos. Así que ahorita es nada más lo más básico, nada más. Ya vimos cómo se implementa una interfaz y cómo también podemos sacar provecho a esto de ya saber utilizar interfaces. Ok, me permite utilizar funcionalidad adicional. Ok. Bueno, ahorita traten de implementarlo, todavía no va a haber tareas ni nada, porque vamos a seguir todavía con el tema, e incluso mañana vamos a seguir haciendo ejercicios nada más, por si mañana pueden tener ahí su computadora o algo para hacer un ejercicio que ustedes traten ahora de hacerlo. ¿Ok? Falta practicar. Ok, está bien.